Muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver la clase de la unidad 3 que se denomina la historia del pueblo de Israel. Se divide en 6 etapas que vamos a ver a continuación. Ok, muchachos, tenemos lo que es la cronología y línea del tiempo de la historia del pueblo de Israel. Tenemos la primera etapa, que son los patriarcas, del siglo XIV al siglo XIX a.C. Tenemos la segunda etapa, que viene siendo la historia de Moisés y el Éxodo, que es del siglo III a.C. La tercera etapa viene siendo los jueces, del siglo XI al siglo XIII a.C. La cuarta etapa viene siendo la época de los reyes, desde el siglo VI al siglo XI a.C. La quinta etapa viene siendo el destierro a Babilonia, que vamos a ver ahorita, que vendría siendo en el siglo VI a.C. Y la sexta etapa es el judaísmo, que es en el primer año antes de Cristo al siglo VI a.C. Muchachos, Dios no ha querido revelarse a los hombres de una sola vez, sino que lo ha hecho a lo largo de miles de años de forma progresiva, como lo venimos viendo aquí en esta diapositiva. Aunque ya los conoces, vamos a recordar las 6 etapas de la historia del pueblo de Israel, tal como nos han sido transmitidas a la Biblia. Tenemos entonces los patriarcas. Es la historia de Abraham. La historia de los patriarcas comienza cuando Dios llama a Abraham. Comienza con la elección de Abraham, un pastor que vivía en la ciudad de Ur, en las fértiles tierras del sur de Mesopotamia. Un buen día Dios le habló a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti un gran pueblo y te bendeciré, y haré de ti un gran hombre y haré grande tu nombre. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así Abraham obedeció y se trasladó con sus familias y sus rebaños hasta las tierras de Canaán, en Palestina. Una vez allí, Dios le hizo una triple promesa: tendrás una gran descendencia, a pesar de que Sara, tu esposa, sea ya muy mayor y no haya podido tener hijos. En su descendencia será bendita todas las naciones de la tierra. Esa vendría siendo la promesa del Mesías, muchachos, eso ya lo habíamos hablado en las anteriores clases. Y poseerás la tierra de Canaán. Abraham creyó firmemente en las promesas de Dios, a pesar de ser tan contrarias a las que sus ojos no podían ver. ¿Se acuerdan que Abraham dudó un momento de que no pueda tener hijos? Bueno, esta viene siendo parte de la historia de los patriarcas. Tenemos entonces la fe de Abraham. Al cabo de un tiempo, Abraham y Sara tuvieron un hijo, que llamaron Isaac. Él había de heredar las promesas hechas por Dios a su padre, pero Dios quiso poner a prueba la fe de Abraham, pidiéndole algo que humanamente parecía imposible de entender: que sacrificara a su hijo Isaac. A pesar del inmenso dolor que eso suponía, Abraham se dispuso a obedecer el mandato de Dios, pero a través de un ángel, se le impidió en el último momento, cuando ya Abraham había mostrado su total confianza y obediencia al mandato de Dios. Abraham se le llama el padre de todos los creyentes. Al cabo de los años, Isaac se casó con Rebeca y tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. La promesa hecha a Abraham habían de cumplirse al hijo mayor, pero Esaú vendió a Jacob ese derecho a cambio de una simple comida. Dios renovó a Jacob su promesa: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. La tierra que pisas te la daré a ti y a tu descendencia. Dios le cambió el nombre de Jacob por el de Israel. Por eso el pueblo de su descendencia recibe este nombre y sus descendientes se llaman israelitas. Vendría siendo entonces la historia de José, muchachos. Uno de los hijos de Jacob, llamado José, fue vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto. Una vez allí, tras pasar diversos avatares, llegó a ser el hombre de confianza de un faraón. Al cabo de los años, Jacob y sus hijos tuvieron que acudir a Egipto porque en Canaán había una gran hambre. José los recibió sin rencor y les consiguió alimentos y una buena tierra para establecerse en este país con sus familias y rebaños. Eso ocurrió en torno al año 1700 a.C. Vendría siendo que los israelitas se multiplicaron en Egipto y llegaron a formar un pueblo numeroso. Pero, si al principio gozaban de una situación de privilegio, pasado el tiempo se convirtieron en esclavos de los mismos faraones. Pasamos entonces a la segunda etapa, que es el Éxodo, que es la historia de Moisés. Dios elige a Moisés para liberar a su pueblo. En esta penosa situación estuvieron los israelitas cerca de 400 años. El faraón ordenó matar a todos los niños varones que nacieran entre los israelitas. Una mujer de la familia de Leví tuvo un hijo y, para salvarle la vida, lo dejó en una canastilla flotando en el río Nilo. La hija del faraón encontró al niño y lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés. Lo educó en la corte como un príncipe egipcio y cuando fue mayor tuvo que huir del país y fue a vivir al desierto de Madián, donde se convirtió en pastor de ovejas. Moisés, confiando plenamente en la protección de Dios, se presentó con su hermano Aarón ante el faraón para pedirle en nombre de Dios que dejara salir al pueblo de Israel, y realizó varios milagros en su presencia, para que viera que era Dios quien le había hecho ese encargo.
El faraón se negó a darles la libertad. Entonces Dios realizó nuevos prodigios por medio de Moisés, que fueron las 10 plagas. ¿Se acuerdan de esa historia? Que lo hemos visto, muchachos, y también lo vieron en primaria. Hasta que el faraón lo dejó marchar en la tierra que habitaron ante sus antepasados, que fue la tierra de Canaán. La salida de Egipto se denomina Éxodo, que la celebra cada año el pueblo de Israel junto a la fiesta de Pascua. El pueblo judío en la fiesta de Pascua. Vendría siendo entonces, muchachos, la alianza del Sinaí. Al llegar al pie del monte Sinaí, Dios estableció con el pueblo de Israel una alianza. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Los israelitas se comprometieron, por su parte, a vivir de acuerdo a la ley de Dios, que se les entrega y se resume en los 10 mandamientos. El pueblo exclamó: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Ok, muchachos, esta es la etapa de los jueces. ¿Qué significan los jueces? Cuando Moisés murió poco antes de llegar a la tierra prometida y le sucedió el joven Josué, la ayuda de Dios a los israelitas conquistaron la ciudad de Jericó, cuyas murallas se derrumbaron milagrosamente. Después los israelitas fueron ocupando poco a poco todo aquel territorio que repartieron entre las 12 tribus de los descendientes de Jacob. A cada tribu le correspondió una parte del país y se organizó a su manera, de modo que los israelitas no formaron una nación con un único gobernante. Dios, fiel a su palabra del Sinaí, intervenía a favor del pueblo, haciendo surgir hombres o mujeres capaces de agrupar los esfuerzos de las tribus para hacer frente a sus enemigos. A esos grandes personajes de la Biblia se les llama jueces. Los jueces más destacados son Ehud, que se enfrentó a los moabitas; Débora, una mujer que luchó contra los cananeos; Gedeón, que venció a los madianitas con un ejército de solo 300 hombres; Jefté y Sansón, famosos por su fuerza descomunal, vencieron a los filisteos. Cuando el último juez, Samuel, era muy anciano, los israelitas pensaron que a su muerte podía venir de nuevo división de tribus y pidieron a Samuel tener un rey. Samuel pidió a Dios que le comunicara su voluntad y el Señor le dijo: escúchalos y pon sobre ellos un rey. Así, hacia el año 1000 a.C., iba a iniciarse la época de los reyes en Israel.